Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a darle inicio a esta segunda clase referente a soporte vital básico. Entonces, por favor me confirman si se puede ver la pantalla, si me pueden escuchar bien. Sí, señor, se escucha bien. Vale, muchas gracias. Entonces, pues habíamos visto hasta ayer, lo principal, que era pues que es el soporte vital básico. Después vimos todo lo que tiene que ver con la seguridad de la escena. Vimos los principios del DEA. Y pues el día de hoy vamos a continuar sobre cómo es la secuencia del soporte vital básico. Es lo que vamos a hacer luego de ya haber identificado la escena, después de haber puesto en seguridad todo, de haber hecho una valoración rápida y haber activado el SEM, Sistema de Emergencias Médicas. Entonces vamos a hablar de la secuencia del soporte vital básico. Entonces les hablaba ayer de una cadena de supervivencia que existe, donde pues lo primero que hacemos es reconocer y activar el sistema SEM, ¿sí? Estamos mirando, estamos revisando, vamos caminando, encontramos por ejemplo una persona desmayada, o vamos en un centro comercial y de repente el que va al lado de nosotros cayó al piso. Entonces reconocemos y aseguramos la escena, activamos el SEM e inmediatamente pues iniciamos una reanimación cardiopulmonar de calidad inmediata. Para hacerlo de calidad pues tenemos que tener unos principios. Ahora vamos a hablar qué principios son importantes para poder hacer un buen masaje cardíaco o unas buenas compresiones. En caso tal, si en el lugar donde estamos existe un desfibrilador automático externo o un DEA, pues lo podríamos usar, ¿sí? Igualmente, no quiere decir que cualquier paciente que entró en paro pues tiene un ritmo desfibrilable, pero pues tenemos que poder pues revisar si está a nuestro alcance el tipo de ritmo cardíaco que tiene la persona para poder suministrarle dichos choques eléctricos o desfibrilación. Luego pues esperar a que llegue el servicio de emergencias médicas y por último estaría el soporte vital avanzado que se realiza ya intrahospitalariamente. Finalmente la AJA agregó otro eslabón a esta cadena. De eso pues vamos a hablar más adelante, pero está relacionado a los cuidados después de que pasó pues toda la emergencia y que el paciente pues se recuperó. Pero entonces hay que tener unos cuidados especiales, teniendo en cuenta que hay un antecedente de importancia que es una parada cardíaca. Entonces, ¿qué dice las investigaciones? ¿Qué dice la ciencia? Que se ha demostrado que el inicio temprano del soporte vital básico aumenta la probabilidad de supervivencia de una persona que está experimentando un paro cardíaco. O sea que entre más rápido nosotros actuemos ante una situación, mayor es la probabilidad de que la persona sobreviva
a esta emergencia médica. Entonces, para aumentar las probabilidades de una supervivencia en un evento cardíaco, el reanimador debe seguir los pasos de la cadena de supervivencia, los que acabamos de ver. Ahora, existe también cadena de supervivencia en niños, ¿sí? En niños, pues, hay unas variantes. Primero que todo, pues, se hace la prevención del paro. ¿Qué pasa con los niños en especial? Para que un niño entre en un estado de parada cardíaca, casi siempre se va a dar primero una OASE. ¿Qué es una OASE? Es una obstrucción de la vía aérea relacionada con un cuerpo extraño. Sabemos que los niños muchas veces tienen objetos pequeños, se los echan a la boca, y si ellos llegan a pasar ese objeto y se atragantan y se obstruye la vía aérea, pues dentro de su misma reacción del cuerpo, sí, porque eso ya más fisiológico en ellos y fisiopatológico, lleva al niño a hacer una parada cardíaca. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la prevención del paro. Si vemos que el niño está ahogándose, es diferente a un adulto porque el adulto generalmente se lleva las manos hacia su cuello. Los niños pues van a empezar a toser o pueden empezar a llorar o se ven con una cara de susto, ¿sí? Y se van a poner cianóticos, o sea, morados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es prevenir el paro. ¿Cómo? Haciendo maniobras, la maniobra de Helmich, que es la maniobra para poder desatorar a un niño. Eso pues lo vamos a ver el día de mañana, pero pues lo primero que hacemos en ese caso. Pero si el niño nos entró en una parada cardíaca, pues vamos a hacer una reanimación cardiopulmonar temprana y efectiva, que es también, al igual que en el adulto, el masaje cardíaco o las compresiones. También se hacen de manera diferente. Ya ahora vamos a ver cómo se hace. Se activa rápidamente el sistema de emergencias médicas o el SEM. Se trata de estabilizar o mantener el niño mientras llega la ayuda médica, la ambulancia, y pues luego sigue el soporte vital avanzado, que debe ser también rápido y eficaz. Generalmente los hospitales, pues cuando se anuncia un tipo de emergencia de estas, inmediatamente todo el mundo, o sea, en el hospital ya se informa urgencias y todos están preparados para lo que llegue. Entonces, la emergencia de niños y bebés generalmente no son en el corazón, lo que hablábamos, con mayor frecuencia son respiratorios y esto es lo que provoca el paro cardíaco. Entonces, en el primer paso, lo que les decía, lo más importante es la prevención del paro. ¿Cómo se previene? Tratando de desobstruir la vía aérea. Aquí tenemos cómo sería una cadena de supervivencia según la AJA, ¿sí? Desde la manera intrahospitalaria y extrahospitalaria. Si vemos, pues hay cosas similares, ¿sí? Si es intrahospitalaria, pues se reconoce y se previene tempranamente. Entonces aquí tenemos una lupa. Se activa la respuesta a la emergencia. En este caso, si es intrahospitalaria, se grita el código azul. Se inicia la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, ¿sí? Sea quien sea la persona que identifique la parada, auxiliar de enfermería, un camillero, jefe de enfermería, los médicos internos, en fin, quien esté presenciando la parada cardíaca o haya encontrado al paciente en paro, inmediatamente activa todo el sistema. Se lleva inmediatamente el carro de paro, entonces cuando se grita el código azul, siempre va a haber una persona que inmediatamente corre hacia el carro de paro y lo lleva a la habitación del paciente. ¿Sí? En caso tal se hace desfibrilación, depende del tipo de ritmo que presente el paciente, y después pues siguen los cuidados posparo cardíaco y la recuperación. Entonces estamos hablando del sexto eslabón, que es la recuperación del paciente. Y la atención extrahospitalaria, entonces en ese caso, activamos la respuesta a emergencias, o sea el SEM, Servicio de Emergencias Médicas. Sí, pues esto se hace rápidamente, mientras identificamos a la víctima, mientras estamos colocando en posición de seguridad. Al mismo tiempo, si estamos solos, vamos de una vez haciendo la llamada. Aquí en Colombia, 1, 2, 3.
iniciamos la reanimación de alta calidad, de la RCP. En el caso tal que si tenemos un DEA, un desfibrilador automático externo, entonces lo conectamos al paciente y pues buscamos la manera de que haya pues la lectura como tal de ese ritmo cardíaco. ¿Qué pasa en este caso? Hay que actuar muy rápido, ¿sí? Siempre pues generalmente cuando ya tenemos a disposición un DEA es porque es un lugar donde hay quien pueda colaborar. Entonces pueden haber uno, dos, tres rescatistas y lo importante es cómo nos organizamos de tal manera que se puedan hacer todas las cosas de una manera con secuencia lógica y organizada. Mientras estamos haciendo la RCP y una posible desfibrilación, esperamos ya que llegue el soporte vital avanzado, o sea, una ambulancia con médico, con enfermeras que van a hacer el traslado como tal del paciente. La llamada que se hizo inicialmente no se debe colgar, entonces se debe mantener el teléfono en línea esperando cualquier tipo de, ya sea de razón, de reacción, de indicación que se nos dé por medio de la línea. Luego pues siguen los cuidados posparo cardíaco y los cuidados en la recuperación. Entonces si nos fijamos, los eslabones vienen siendo también 6, pero se hacen de una manera diferente. En pediatría suele suceder algo similar, entonces de manera intrahospitalaria reconocemos tempranamente, ¿sí? Y hacemos la prevención temprana también. Activamos el sistema de respuesta a emergencias médicas, iniciamos la RCP. En caso tal si se requiere la reanimación avanzada, pues se hace, ya sea por desfibrilación o por RCP avanzada, que ya sería con medicamentos. Se hacen los cuidados posparo cardíaco y la recuperación. Y en la atención extrahospitalaria, entonces, como habíamos dicho inicialmente, está la prevención, ¿sí? Como decía, generalmente inicia por el OAS, entonces es una obstrucción de la vía aérea del paciente, entonces para prevenir el paro cardíaco lo que vamos a hacer es tratar de desobstruir la vía aérea. Activamos el sistema de emergencias médicas, iniciamos el RCP de calidad, la reanimación avanzada que se hará ya en la ambulancia, los cuidados posparo cardíaco y la recuperación del paciente. Entonces vemos que hay una secuencia lógica por la cual pues nosotros vamos a actuar de tal manera de que esta misma secuencia lógica y organizada nos ayuda a mantener con vida a la víctima. Entonces, soporte vital básico en adultos, este es un pequeño esquema que nos está indicando pues qué debemos hacer. Entonces, encontramos al adulto, por ejemplo, desmayado, no responde. Lo primero que debemos hacer es colocarle las manos sobre sus hombros y preguntarle si está bien, ¿sí? O si sabe qué pasó. Si la persona responde, obviamente pues no está en parada cardíaca. Si la persona está con una respiración jadeante, posiblemente esté entrando en paro cardíaco ya, ¿sí? Entonces depende del tipo de respiración también. Entonces si no responde, no respira o se encuentra agónico, inmediatamente activamos el SEM, Servicio de Emergencias Médicas, obtenemos un DEA si se puede e iniciamos la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? En caso tal de que tengamos un DEA a disposición, lo conectamos según las indicaciones de cada DEA, se enciende y vigilamos el ritmo cardíaco. En caso tal que el mismo DEA, porque él es automático, nos va a decir tiene que hacer descarga, entonces se da el choque y si es necesario, y pues se repite 2 minutos después. Recuerden que ya les decía que se hace durante 2 minutos, paramos, esperamos más o menos 10 minutos, a ver, 10 segundos, perdón, la respuesta del paciente, si ya inició por sí solo o espontáneamente su frecuencia cardíaca, quiere decir que su corazón pues ya está respondiendo, pero si no, tenemos que continuar. ¿Listo? Entonces la reanimación pues debe ser
al menos como mínimo 5 ciclos. Entonces, durante la evaluación de la escena, pueden haber 2 personas o 3 personas, sí, pero lo importante es que al menos, ojalá hubiesen 2 personas, una que se encargue de hacer compresiones y otra que se encargue de la vía aérea del paciente. Entonces, cada 5 ciclos o 2 minutos se cambia a una desfibrilación, teniendo en cuenta de que si no se encuentra el pulso, ¿sí? Entonces, si estamos conectados al desfibrilador automático, cada 5 ciclos lo que vamos a hacer es una descarga en caso tal, ¿sí? Eso depende de lo que nos esté mostrando el desfibrilador. Entonces es importante que cada equipo de reanimación debe contar con un líder perfectamente definido, ¿sí? No pueden entonces haber muchas personas tratando de liderar una parada cardíaca a un paciente que está en esa emergencia, porque entonces se va a entorpecer todo el trabajo. Entonces este líder pues va a asignar las funciones a los miembros del equipo, se toman decisiones sobre el manejo, proporciona retroalimentación al resto del equipo y asume la responsabilidad de las funciones no asignadas, ¿sí? En este caso pues estamos hablando de algo intrahospitalario. Se administran medicamentos en caso tal, sería soporte vital avanzado, ¿sí? Eso pues ya lo hace, pues el deber ser es que lo haga el jefe de enfermería del servicio o de ese equipo médico, ¿sí? En algunas instituciones pues no cuentan con jefe de enfermería 24/7, lo harán los auxiliares de enfermería más experimentados en el tema de medicamentos. El encargado del registro, entonces registra la hora de las intervenciones y de la medicación y avisa de cuándo se debe llevar a cabo las próximas dosis. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de administrar adrenalina intravenosa, entonces él mismo es el que debe llevar el tiempo, ¿sí? Hace el registro y espera, generalmente son los 3 minutos y va a la siguiente dosis, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, pues ya es esto, reanimación avanzada o soporte vital avanzado. Se registra la frecuencia de duración de las interrupciones de las compresiones y se transmite esos datos al líder del equipo y al resto del equipo. Entonces, igualmente, en los roles del triángulo de la reanimación, si se fijan, aquí está en la vía aérea el compresor y aquí está el desfibrilador. El desfibrilador pues va a estar con el carro de paro, ¿sí? Quien está haciendo compresiones, obviamente no puede estar administrando medicamentos. Entonces, generalmente quien hace las compresiones puede ser un médico o un auxiliar de enfermería. La vía aérea la puede llevar, si es intrahospitalariamente, la puede llevar el terapeuta respiratorio o otro auxiliar de enfermería o un médico también. El desfibrilador, ¿quién lo va a manejar? Entonces, si es un desfibrilador no automático, ¿sí? El que trae el carro de paro, pues ese quien va a producir la descarga es el médico, ¿sí? Quien obtura el botón de carga puede ser un auxiliar de enfermería o el jefe de enfermería que esté administrando medicamentos en caso tal. Entonces, si se fijan, todo es un trabajo muy organizado. Entre más organizado, más probabilidades hay de que todo termine en los mejores términos. Valga la redundancia. Entonces, la persona que comprime o el compresor evalúa al paciente, realiza 5 ciclos de compresiones torácicas, se intercambia con el DEA o el monitor o el desfibrilador cada 5 ciclos o 2 minutos o antes si presenta signos de fatiga. Ahora es importante, quien está dando el masaje cardíaco o las compresiones se puede cansar rápidamente, puesto que si de pronto hay alguien aquí en la reunión que en algún momento ha dado compresiones cardíacas, pues no me dejará mentir que eso cansa muchísimo. Entonces, cuando uno está dando ese tipo de compresiones, aunque no parece, eso cansa. Entonces, si pasaron los 5 minutos y en ese intervalo de tiempo se hizo una descarga eléctrica, entonces en ese momento también se puede intercalar el compresor, entonces lo puede tomar otra persona. La idea es que no se fatigue tampoco la persona que está haciendo las compresiones. En el desfibrilador, entonces se utiliza el desfibrilador
Se intercambia con el compresor cada 5 ciclos o 2 minutos o antes si presenta signos de fatiga, idealmente durante el análisis del ritmo. Entonces, acuérdense que a los 2 minutos vamos a esperar más o menos 10 segundos para analizar el ritmo cardíaco. ¿Ya hay ritmo sinusal o todavía no hay ritmo? ¿O no hay, o hay algún tipo de ritmo, pero un ritmo que de pronto requiere desfibrilación? Sí, entonces habíamos visto ayer que habían unos ritmos desfibrilables. ¿Sí? Si el paciente está haciendo una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, entonces el médico dirá, vamos a hacer choques. Entonces, obviamente, en el momento en que se van a hacer los choques eléctricos, todo el mundo tiene que despejar el área, nadie puede estar tocando al paciente, ¿sí? Y mientras tanto, al mismo tiempo, pues hay otra persona, el terapeuta respiratorio, pendiente de la vía aérea. Entonces va a estar pendiente de la vía aérea y va a proporcionar la ventilación. Recordemos que hay que hiperextender la cabeza agarrando de la mandíbula o de la región maxilar. El equipo se hace cargo del paro cardíaco, ningún miembro del equipo abandona el triángulo, excepto por su propia seguridad. Entonces, por su propia seguridad es cuando se van a soltar los choques eléctricos. Entonces, en la valoración primaria que vamos a hacer, esto se hace tanto extrahospitalariamente como intrahospitalariamente. Entonces, se evalúa el estado de conciencia, el ABDI, ¿sí? La escala de Glasgow, escala de coma de Glasgow, ¿sí? Eso es para evaluar la escala neurológica del paciente o la respuesta neurológica. Se pide ayuda, se activa el SEM o el código azul y se obtiene un DEA o un desfibrilador, depende de dónde estemos ubicados. Si es intrahospitalarmente, código azul y el desfibrilador que está en el carro de paro y obviamente se lleva el carro de paro. Si es fuera, entonces se activa el SEM, Servicio de Emergencias Médicas, y se obtiene un DEA si hay disponibilidad. Listo, entonces, ¿qué miramos primero? Si respira normal y hay pulso. Palpamos el pulso carotídeo y al mismo tiempo miramos la expansión pulmonar o escuchamos los ruidos respiratorios. Entonces, si hay pulso pero el paciente no respira o hay un jadeo o un boqueo, quiere decir que definitivamente el paciente no está respirando como tal. Entonces podemos utilizar un resucitador respiratorio manual que es el AMBU. Sí, eso si estamos dentro del hospital. Si estamos por fuera, una opción sería respiración boca a boca. Si no hay pulso ni respiración o hay jadeo o boqueo, se inicia la respiración, 30 compresiones, 2 respiraciones o ventilaciones en intervalos de 2 minutos y se verifica el pulso. ¿Sí? Si tenemos a la mano un DEA, entonces se siguen las recomendaciones. En caso de desfibrilar, se inicia nuevamente el ciclo de reanimación cardiopulmonar y se verifica el pulso. Entonces no es tan difícil, es como repasar muchas veces cómo es la secuencia, pues para que en el momento en que de pronto requiramos hacerlo, pues ya tenemos como en nuestra cabeza memorizado cómo son los pasos y cuál es la secuencia a seguir. Entonces, esa es la valoración primaria. Entonces es el ABDI. ¿Qué vamos a mirar? Primero le preguntamos al paciente, señor, señora, ¿está usted bien? Entonces le vamos a tocar en el hombro, ¿sí? Comprobamos signos vitales. Definitivamente el paciente no tiene pulso carotídeo, no está respirando o está jadeando, ¿sí? En este momento estamos valorando el ABDI, que es paciente está alerta, no. ¿Tiene respuesta verbal? No tiene. ¿De pronto responde algún dolor? No. ¿Paciente está inconsciente? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente, si podemos destaparle el pecho, le destapamos e iniciamos la reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo la vamos a hacer? Teniendo en cuenta las siglas CAB. Lo primero que hacemos es iniciar la circulación. ¿Cómo se inicia? Por medio de las compresiones torácicas. Abrimos la vía aérea, ya miramos cómo, y damos ventilación, que sería la B, respiración boca a boca. Entonces, aquí pues está lo mismo, ¿sí? Mientras tanto, pues, en este caso, obviamente gritamos, pedimos ayuda.
Es supremamente importante iniciar lo más rápido posible. Entre más rápido posible se inicie, menos riesgos hay de que la persona quede con algún tipo de secuela. Entonces, recordemos, masaje, 30 compresiones, 2 respiraciones. Más o menos a qué frecuencia, entre 100 y 120 latidos por minuto o 100 o 120 compresiones por minuto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que más o menos en 15 segundos, perdón, estaremos dando, 20 segundos, estaremos dándole las primeras 30 compresiones o un poquito menos, entre 15 a 20 segundos, o más o menos en un intervalo, 2 compresiones por cada segundo. Paramos, damos la respiración, tenemos que verificar que haya expansión del tórax. Si el tórax del paciente se expande, quiere decir que le está entrando el suficiente aire. Entonces miramos aquí la pulsación, pulso de 5 a 10 segundos, ¿sí? En este caso, pues también podría ser un paro relacionado con una hemorragia, ¿sí? Vamos a mirar también la perfusión. Si el paciente tiene mucha palidez, quiere decir que está en paro. Efectivamente no hay circulación sanguínea. Apertura de la vía aérea, entonces hay una posición que es neutra y hay una posición que se llama hiperextensión. Entonces está la EXEL, que es extensión de la cabeza y elevación mandibular, o la M, que es el empuje mandibular. Cualquiera de las dos, lo importante es que la vía aérea quede desobstruida, ¿sí? Entonces si miramos aquí, la epiglotis está cerrada y al hiperextender se abre la epiglotis y pasa el aire hacia los pulmones. Entonces el acrónimo MES, ya sabemos, mirar, escuchar y sentir, ¿sí? Esperamos más o menos entre 5 y 10 segundos. Si definitivamente no logramos escuchar, no logramos ver extensión torácica y no sentimos respiración, quiere decir que el paciente también tiene paro respiratorio. Podemos también tener en cuenta el reflejo pupilar, ¿sí? Si la persona está desmayada, le abrimos el ojo y con una linterna alumbramos. Si son pupilas isocóricas, sí, que son del mismo tamaño, más o menos a unos 2 milímetros de diámetro, quieren decir que están bien. Si están mióticas, quiere decir que las pupilas se contraen demasiado, más o menos a 1 milímetro cada una. Si están midriáticas, por el contrario, quiere decir que están excesivamente dilatadas. ¿Listo? Entonces puede ser por falta de oxígeno o intoxicación por alcohol industrial. Entonces, si es por falta de oxígeno, quiere decir que está en parada cardíaca. Y si son anisocóricas, me está indicando que hay un posible daño cerebral. Entonces vamos a encontrar una pupila pequeña y una grande, ¿sí? O una contraída y la otra dilatada. Uno de las causas puede ser el daño cerebral, como les decía, un trauma craneoencefálico también puede ser, o una enfermedad cerebrovascular. Entonces, ¿cómo valoramos el Glasgow en el paciente? Escala de coma de Glasgow. Entonces, primero que vamos a hacer, pues vamos a mirar el nivel de la conciencia como tal, teniendo en cuenta unos puntajes. La primera valoración es la respuesta ocular. Si el paciente responde espontáneamente al llamado, quiere decir que tiene 4 puntos. Si responde solamente al sonido, ¿sí? Y abre, por ejemplo, los ojos al escuchar el ruido, quiere decir que tiene 3, ¿sí? Si a la presión el paciente responde a un estímulo doloroso y abre los ojos, quiere decir que es 2. Y si no hay respuesta, hay ausencia de la respuesta, digamos, a un estímulo doloroso, por ejemplo, quiere decir que el paciente pues tiene una respuesta ocular en 1, ¿sí? Entonces ahí tenemos el primer valor. El segundo valor, la respuesta verbal. Entonces le hablamos, el paciente no responde o responde. Si responde, quiere decir que posiblemente esté orientado. Si responde, por ejemplo, uno le pregunta, ¿sabe dónde está? ¿Sabe qué pasó? El paciente me responde que sí, quiere decir que tiene una puntuación de 5. Si el paciente está confuso, está desorientado, no es coherente con su comunicación, entonces sería 4. Si el paciente tiene palabras incoherentes, ininteligibles, inapropiadas,
Si no se le entiende absolutamente nada de lo que habla, quiere decir que tiene 3. Si el paciente tiene gemidos, quejidos, jadeos, que responde en su respuesta verbal, quiere decir que tiene 2. Y si no hay respuesta, quiere decir que tiene un solo punto. ¿Sí? No se valora en el caso que el paciente tenga interferencia en la comunicación, por ejemplo, un sordomudo. ¿Sí? Entonces no va a tener una respuesta verbal. Y la respuesta motora, entonces el paciente obedece órdenes. Usted le dice levante los brazos y el paciente se queda mirando y no hace nada. Entonces, si obedece órdenes, bien, vamos en 6. Si de pronto el paciente usted le pregunta, ¿le duele aquí? Y le toca y él le dice que sí o le dice que no, quiere decir que, que sí tiene sensibilidad, sí sabe, sí localiza el dolor. O por ejemplo, se le hace una digitopresión sobre una clavícula que es bastante dolorosa. El paciente pues va a llevar su mano hasta allá, quiere decir que el paciente localiza el dolor. Si hace retirada y flexión, o sea, dobla el brazo sobre el codo rápidamente, ya tendría una respuesta motora de 4. Si hace una flexión anormal, o sea, dobla el brazo sobre el codo y hay descorticación, sería un 3, ¿sí? Esta es tu posición. Si el paciente extiende o hiperextiende los brazos, quiere decir que hay descerebración. Entonces ahí ya no hay una buena respuesta a nivel cerebral. Y si hay ausencia de respuestas, quiere decir que el paciente pues no tiene ningún tipo de respuesta motora en el momento. Entonces no es valorable en el caso de que el paciente tenga antecedentes de parálisis u otro factor limitante. En la escala de Glasgow tenemos un puntaje máximo que es de 13 a 15, que sería una gravedad leve. De 9 a 12 sería moderado y de 3 a 8 sería grave. Entre 3 y 8 quiere decir que el paciente posiblemente está en un paro respiratorio. Prácticamente un paciente en 8 que no puede recuperar la respiración espontánea, los médicos generalmente están pensando en que hay que intubar al paciente. Dentro de los signos vitales, entonces los signos vitales como tal son las medidas cuantitativas que reflejan el funcionamiento fisiológico del ser humano. Entonces está el manejo de las alteraciones vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Entonces temperatura, el pulso, la presión arterial, la respiración y la respuesta pupilar o los reflejos pupilares. Entonces, ¿qué hacemos? Primero de todo, manejar la vía aérea. Aplicamos dispositivos de la vía aérea básicos o avanzados si estamos en una entidad hospitalaria. Miramos los parámetros. Entonces, si el paciente no respire, hay que hacer al menos unas 10 ventilaciones por minuto. Ajustamos la FIO2 si estamos en un hospital para obtener saturaciones mayores entre el 92 y 98%. Y la presión arterial de dióxido de carbono que sea mayor a 35-45. Para valorar los parámetros hemodinámicos, pues vamos a mirar la presión arterial. Siempre la sistólica como mínimo debe estar sobre 90 y la presión arterial media que esté sobre 65 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un paciente con una tensión arterial, digamos, entre 140 y la tensión arterial media está mucho más baja de 65, el paciente hemodinámicamente ya está inestable. Entonces, lo más probable es que vaya a requerir un soporte, ¿sí? Para poder saber exactamente la presión arterial media, pues hay una fórmula matemática y pues ahí podemos determinarlo. Sin embargo, pues si el paciente está intrahospitalariamente y lo tenemos monitorizado, pues el monitor nos está dando la media y pues ya sabemos como enfermería, si la media está debajo de 65 milímetros de mercurio, inmediatamente tenemos que ir pensando en ir armando un equipo con noradrenalina, que eso pues ya es soporte avanzado, ¿sí? Para darle soporte vasopresor al paciente. Entonces en este caso pues ahí ya nos salimos del tema. Valoramos los parámetros hemodinámicos del paciente, entonces muchas veces no requerimos de la orden médica, sencillamente lo que vamos a hacer es inmediatamente tomar un electrocardiograma, ¿sí? Y pasárselo al médico para que él revise.
consideramos las causas reversibles de las 5H y las 5T. Entonces, hidrogeniones, que hay una acidosis metabólica, que hay una acidosis ya sea metabólica o respiratoria, que hay hipoxia, hipercalemia, hipovolemia, hipotermia, ¿sí? O que están las 5T, taponamiento cardíaco, trombosis pulmonar, trombosis coronaria, neumotoras o por tóxicos. Entonces depende también de cuál haya sido la causa de la parada, pues también podemos ir pensando en cómo se puede revertir esto. Sí, eso pues lo va diciendo el médico y nosotros como enfermería vamos actuando. Y listo, reanimación cardiopulmonar. Entonces nos vamos con el siguiente tema. En la reanimación cardiopulmonar, pues hay reanimación para adultos con un rescatista y con dos. Entonces, con un rescatista vamos a tomar ciertas precauciones. Entonces, movemos a la persona fuera del alcance del tráfico si, por ejemplo, el accidente o el desmayo se dio en una vía pública. Sacamos a la persona del agua y la secamos en caso de ser necesario si pasó, por ejemplo, en una piscina, ¿sí? O en una quebrada, en un río. Y aseguramos de no lastimarnos a nosotros mismos. Evaluamos a la persona, la movemos, le hablamos en voz alta, le gritamos qué pasó, sabe, lo sacudimos a ver si de pronto hay algún tipo de respuesta, ¿sí? Verificamos si la persona respira. Si la respiración es agónica, es cuando ocasionalmente se queda sin aliento y no puede respirar bien. Entonces ustedes van a ver que es una respiración corta, forzada, donde usted asimila que la persona no respira, no hay expansión torácica. Inmediatamente activamos el SEM, Servicio Médico de Urgencias, ¿sí? Enviamos a alguien en busca de ayuda y obtenemos un DEA en caso tal de que tengamos a disposición uno. Si está solo, solicitamos ayuda mientras se evalúa la respiración y el pulso. Y, por ejemplo, la ILCOR enfatiza que en la actualidad los teléfonos celulares pues están disponibles en todas partes. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente en cualquier lugar del mundo tenemos acceso a un celular, casi en todos lados hay buena señal, entonces podemos hacer la llamada y mantener la llamada en línea. Durante la RCP verificamos el pulso, comenzamos las compresiones y respiraciones de rescate y desfibrilamos en caso tal de que tengamos acceso a un DEA. Tenemos en cuenta el CAB, compresiones torácicas, apertura de la vía aérea y la buena respiración. Entonces, la buena respiración se da cuando yo estoy verificando, uno, que hiperextiendo. Entonces, debo hiperextender a la persona, puedo agarrar de la frente y del mentón y hacer la hiperextensión o de la parte mandibular e hiperextender. De tal manera que lo que les decía, la epiglotis no obstruya el paso del aire, ¿sí? Entonces, al pasar el aire de manera, por ejemplo, boca a boca, el aire debe demostrarse que haya expansión torácica. Si hay expansión, quiere decir que sí entró el aire al pulmón del paciente. Si no hay expansión torácica, quiere decir que posiblemente o el aire pasó al estómago o el aire no entró en el paciente. Entonces, por eso hay que revisar. Entonces, aquí vemos dónde encontrar el punto donde vamos a iniciar las compresiones. Entonces, tenemos aquí el punto medio, más o menos, esa es la región media del esternón. ¿Sí? Si vemos más o menos entre las dos tetillas, en el cuarto espacio intercostal, colocamos el talón de una mano. Debe ser la dominante debajo y encima la no dominante, preferiblemente. Sin embargo, pues hay literaturas que dicen al revés. Se coloca la no dominante debajo y encima la dominante. En mi caso, por comodidad, me siento más cómodo colocando primero la dominante y luego la no dominante. Sin embargo, lo más importante es que las compresiones sean de alta calidad. ¿Alguien sabe o ha escuchado la compresión, qué profundidad debe llevar cada compresión? A ver, alguien que me lo diga acá. Puede ser en el chat. Profe, de 5 a 7 centímetros. De 5 a 6 centímetros. ¿Sí? Bueno. O sea, 2 pulgadas aproximadamente. En Estados Unidos se usa el sistema métrico. Y pues vienen siendo 2 pulgadas, vienen siendo 5 más o menos 3, 4 centímetros, 5.4, ¿sí? Y entonces iniciamos,
¿sí? Después de que iniciamos, ¿cuál sería la frecuencia de las compresiones? ¿A cuántas por minuto? 30. ¿Cuántas compresiones por minuto? ¿Cuántas compresiones antes de la respiración? Por eso 30 por compresiones. Y No, dos respiraciones. No, o máximo sí. 100. De 100 a 120 sería la frecuencia, ¿sí? Entonces, una cosa es decir la frecuencia, cuántas compresiones estoy dando, y otra cosa es decir que voy a dar 30 compresiones, 2 respiraciones, pero mantengo la misma frecuencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Prácticamente es como si tuviéramos al paciente en una taquicardia leve, ¿sí? Porque va a ser sobre 100. Entonces, es como si el corazón del paciente estuviera latiendo 100 a 120 veces por minuto. Sí, estamos repitiendo el ciclo cardíaco más o menos de 100 a 120 latidos por minuto. Entonces, por eso es que se hacen las compresiones con esa frecuencia. Diferente, entonces, listo. Les iba a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas compresiones y cuántas respiraciones se hacen? 32. Entonces, ahora sí, son 30 compresiones, 2 respiraciones. ¿Cuántos ciclos se repiten? 5 ciclos. 5 ciclos. Entonces, después del quinto ciclo, perdón, ¿qué hacemos? Observo el pulso y miro si ya está respirando. Exacto, miramos la respuesta. Si el paciente todavía no tiene pulso y el más fácil es el carotídeo, precisamente por su proximidad al corazón, pues lo que vamos a hacer es continuar, ¿sí? Más o menos en esos 5 ciclos van a pasar 2 minutos. Por eso se dice la AJA que se hace durante 2 minutos. Paramos un momento, verificamos y si no hay respuesta, continuamos. Listo, entonces vamos aquí con el siguiente. Aquí está, entonces, región media del esternón, ¿sí? O tercio medio del esternón, más o menos a la altura de las tetillas en un hombre. En una mujer, pues, es difícil compararlo por el tamaño de los senos y sería como en el cuarto espacio intercostal, tercer espacio intercostal, ¿sí? Colocamos la mano sobre el esternón en el centro del tórax. La posición correcta del reanimador debe ser con los brazos rectos. Jamás vayan a hacer compresiones con sus brazos flexionados porque no van a ser capaces, no van a hacer compresiones de calidad. Entonces lo que hace es extender bien sus brazos de tal manera que su mismo cuerpo genere el peso sobre el paciente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la compresión sea de calidad. Ahora, pues vamos a mirar cómo se hace la hiperextensión. En muchos casos, pues se hace boca a boca, digamos, si es su pareja y requiere de este tipo de reanimación, pues se puede hacer boca a boca. Si no, se utilizan barreras, ya sea un pedazo de tela que traspase fácilmente el aire. Si le colocamos una tela, por ejemplo, como un jean, no le va a pasar aire. Entonces necesitamos, por ejemplo, una lanilla, algo menos denso. ¿Sí? Si tenemos a disponibilidad una máscara para respiración, muchísimo mejor. Eso sí es extrahospitalario. Si es intrahospitalario, pues tenemos el resucitador manual, que es el famoso AMBU. ¿Sí? Entonces aquí está nuevamente cómo se hace la hiperextensión de la cabeza, elevación del mentón. ¿Sí? Y miramos que de esta manera, si está el paciente en esta posición, aquí se está obstruyendo la vía aérea. ¿Sí? Al hiperextender, entonces dejamos que pase el aire. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta mascarilla facial que tiene una boquilla por la cual uno puede enviarle el aire a la persona de tal manera que haya respiración, ¿sí? O que la persona pues tenga su respuesta. Y aquí pues vemos cómo el rescatista hiperextiende, coloca la mascarilla pues debe generar la suficiente presión para que no haya escape de aire y de esta manera al usted pasar el aire pues va a llegar y va a haber hiperextensión del tórax del paciente.
Y este es el resucitador manual o el famoso ambú, ¿sí? Igualmente, entonces agarramos el ambú, con estos dedos de la mano sostenemos el mentón del paciente y con estos arriba el dispositivo, ¿sí? O la mascarilla, de tal manera que al hacer la presión del aire, entonces lo hagamos de una manera correcta. Importante, hace unos años vi cuando en una reanimación le conectaron al paciente el ambú y empezaron a hacer esto, sí, como si fuera una reanimación cardíaca, más no pulmonar. Entonces le oprimían el ambú más o menos una frecuencia de unas 100 respiraciones por minuto. Entonces no, debe ser más o menos unas 10 respiraciones por minuto. ¿Qué quiere decir? Que usted oprime y descomprime y más o menos eso se hace como cada 6 segundos, ¿sí? Cada 5 o cada 6 segundos para brindarle o garantizarle al paciente más o menos una frecuencia respiratoria de entre 10 y 12 respiraciones por minuto. Entonces tengamos en cuenta eso. Cuando, claro, muchas veces nos asustamos, es normal, puesto que en una reanimación es una situación bastante estresante, pero pues precisamente para eso nos sirven todas estas capacitaciones. Uno para tener más conocimiento y dos para no, o para perderle el miedo a enfrentarnos a una situación de estas. Entonces, aquí estamos en la imagen A, se está verificando el pulso, no hay pulso, se coloca el talón de la mano no dominante o dominante, la que ustedes pues consideren que le da más comodidad a ustedes mismos, y se inicia. Esta es una manera, sin embargo, no es tan apropiada la imagen B, es más apropiada la C. ¿Por qué? Porque los dedos de abajo pueden lastimar el pecho del paciente, ¿sí? Los dedos que quedan entrecruzados. Cuando colocamos el solo talón y empujamos con el otro talón de la mano, estamos generando la presión sin generarle compresión también a la parte de las costillas. Entonces, si el paciente salió del paro, cuando se despierta, va a tener muchísimo dolor también ahí al lado perilesional de donde se hizo las compresiones iniciales. Hiperextendemos y vemos aquí hay como una especie de plástico especial, ¿sí? Por el cual permite el paso, pero no el regreso del aire, ¿sí? Entonces aquí tenemos este algoritmo. Paciente no responde, no respira, o respira normalmente o solo jadea, es el mismo que vimos hace un rato. Activamos el CEN de respuesta de emergencias, iniciamos la RCP mientras estamos haciendo las compresiones, sí, compresiones fuertes y rápidas, obtenemos un desfibrilador, comprobamos el ritmo y aplicamos descarga si procede. Sí, lo que decíamos, se repite cada 2 minutos. Aquí está nuevamente toda la parte de cómo se ubica. Vamos a verlo aquí en el siguiente. Entonces, aquí está la apófisis sifoide. Sí, aquí se ve más, cuarto espacio intercostal. Véanlo acá. Ahí colocamos el talón de la mano. Puede ser la no dominante o dominante. ¿Sí? El corazón pues está aquí abajo. Entonces, al nosotros hacer la compresión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a literalmente espichar el corazón, ¿sí? O sea, lo que vamos es a generar una compresión también del corazón, de tal manera que él bombee la sangre. 30 compresiones, 2 ventilaciones, ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Entonces, los pasos iniciales para adultos, se evalúa la víctima. Nuevamente, esto es como lo mismo. Si la víctima responde, se comprueba la respiración, si es normal o no. Si no hay respuesta, pues pedimos la ayuda, ¿sí? Hacemos o activamos el sistema de respuesta de emergencias. Aquí en Colombia, 123, buscamos un DEA. Si de pronto hay un DEA, ¿sí? Entonces buscamos si es un centro comercial. Generalmente los vigilantes, pues hay vigilantes por todo el centro comercial, se le avisa a uno de ellos para que él lo vaya buscando y para que él por medio del radioteléfono pues comunique la emergencia. Comprobamos el pulso de la víctima entre 5 y 10 segundos y ahí sí iniciamos. Sí, si no se detecta el pulso en 10 segundos, iniciamos los ciclos de 5 ciclos de compresiones y ventilaciones. 32,
comenzando por compresiones, secuencia C a B. Entonces, C quiere decir ¿qué? ¿Quién me dice? Compresiones. ¿Quién da más? C. Entonces, C es circulación, ¿sí? Obviamente son las compresiones, pero se hace referencia a la circulación sanguínea. Sí. ¿Listo? La B, perdón, la A. Entonces aquí hace apertura de la vía aérea y la B, Ventilación. buena ventilación. Entonces, si estamos garantizándole esto al paciente, obviamente estamos garantizando que un paciente sobreviva. ¿Listo? Entonces, en el paso 1, la evaluación de seguridad de la cena. Entonces, el primer reanimador que llegue junto a la víctima debe asegurarse rápidamente que la situación es segura. Acuérdense que lo primero que vamos a hacer es asegurar la cena. A continuación, el reanimador debe comprobar si la víctima responde. Entonces, lo que les digo, lo golpeamos, le preguntamos, ¿se encuentra bien? ¿Qué pasó? Si la víctima definitivamente no responde de ninguna manera, activamos el SEM e iniciamos. Esto es como repetir nuevamente lo mismo, pero en otras palabras. ¿Sí? Todo este tipo de cosas las aprendemos es por repetición. ¿Listo? Las precauciones de las respiraciones agónicas. Entonces, no son una forma normal de respiración, tengamos en cuenta eso. ¿Cómo vamos a ver al paciente? Entonces lo vamos a ver, por ejemplo, con los ojos cerrados y haciendo, eso es una respiración agónica, ¿sí? Y usted ve que solamente hace así, pero no hay expansión torácica, o sea, no hay una expansión como cuando usted respira normalmente, que el tórax se expande lentamente y vuelve a su posición normal, ¿sí? Sino que el paciente es como si hiciera un brinco, ¿sí? Entonces, pero solamente hace como un sobresalto, más no le está entrando aire. ¿Listo? Y esta se presenta en los primeros minutos después de un paro cardíaco súbito. Cuando una persona jadea o boquea, toma aire muy rápido, puede que la boca esté abierta y la mandíbula, la cabeza del cuello se mueven con las respiraciones agónicas. ¿Sí? Entonces, fíjese que la persona ya está en paro y aparentemente está despierta. Aparentemente usted dice está alerta, pero no, la persona está agonizando. Las respiraciones agónicas pueden parecer forzadas o débiles y podrían pasar un tiempo entre una y otra, ya que suele darse con una frecuencia baja. Pueden sonar como un resoplido, ronquido o gemido. El jadeo no es una respiración normal, son un signo de paro cardíaco en alguien que no responde. Entonces, si definitivamente no respira, ya saben, activamos el SEM e iniciamos el RCP. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente lo mismo, se inicia la RCP, si el paciente pues está intrahospitalariamente, mucho más fácil, gritamos o cantamos el código azul e iniciamos a buscar todo lo que vamos a necesitar, carro de paro, llamamos a todo el equipo médico y paramédico, enfermería, para que haga pues parte, cada quien sabe cuál es su función dentro de un hospital. Y por fuera del hospital, obviamente, si usted es el rescatista en ese momento, usted es la persona que va a liderar, entonces pues ya sabe qué es lo que debe hacer. Si activa el SEM o le dice o le pide ayuda a alguien que llame, mientras usted inicia como tal la reanimación. Entonces, antes de iniciar la reanimación, pues vamos a comprobar si hay frecuencia cardíaca y si el paciente respira normalmente. Si no hay cardíaca, definitivamente el paciente ya tiene un paro cardíaco y hay que iniciar la RCP. ¿Dónde se localiza entonces el pulso carótido? Entonces, es en el cuello, ¿sí? Se palpa sobre la arteria carótida y si no se detecta un pulso al cabo de 10 segundos, se inician las compresiones torácicas. Entonces, pues, manera fácil, puede ser aquí bien debajo del maxilar inferior, ahí tenemos todas las carótidas. Ya si hay dos rescatistas, pues hacemos lo mismo. Mientras el uno inicia, el otro va haciendo la llamada, ¿sí? Entonces se va ganando un poco de segundos de tiempo. Acordémonos que cada segundo en una reanimación cardiopulmonar es supremamente importante, ¿sí? Entonces lo mismo, pero a diferencia que mientras uno está
iniciando ya como tal las compresiones, el otro está llamando, está buscando el DEA, ya mientras están haciendo las compresiones, entonces se deja un momento, se conectan los parches del DEA y se continúa mientras y esperamos, o ahí esperamos también que haya la lectura, ¿sí? Muchas veces pues hay personas que responden rápidamente a las compresiones, entonces cuando nos damos cuenta ya hay una buena respuesta, ya el paciente tiene nuevamente un ritmo sinusal, quiere decir que ya su corazón está latiendo. Pero pues el DEA es el que nos va a identificar sí o si no. Es muchísimo más fácil a estar intentando encontrarle pulsos periféricos al paciente. Aquí nuevamente la ventilación de mascarilla, de boca a mascarilla, entonces para adultos. Si nos damos cuenta, pues estamos repitiendo el mismo proceso. Hiperextendemos, sostenemos y le suministramos el aire al paciente, ¿sí? Y pues ventilación con máscara bolsa, que sería el ambú. Entonces lo conectamos y puede ser mientras una persona sostiene, la otra le da ambú, o una sola persona con una mano sostiene y con la otra le da el ambú, o le comprime la bolsa para que le suministre el oxígeno al paciente. Estos ambú generalmente ya deben ir conectados al oxígeno medicinal para que haya mejor respuesta. Entonces, una RCP de alta calidad es cuando empezamos con presiones torácicas dentro de 10 segundos, permitimos el retroceso completo del tórax, importantísimo. Entonces, si yo hice la compresión, tengo que esperar a que se descomprima, no puedo comprimir 5 centímetros de profundidad y devolverme 4, porque estoy haciéndolo mal. Entonces tengo que esperar, o sea, se hace rápido, pero también sincronizado, de tal manera que al descomprimir yo, también le dé el espacio nuevamente al corazón de que haya nuevo llenamiento. Si no, pues vamos a hacerlo unas compresiones torácicas, pero de poca calidad. Entonces hay que permitir el retroceso completo del tórax entre cada compresión, minimizar las interrupciones entre las compresiones de tórax, asegurarse que las respiraciones hagan elevación torácica, no ventilar demasiado, tampoco es necesario, ¿sí? Entonces podemos ventilar más o menos mínimo unas 8 veces por minuto, ¿sí? Máximo 12. No es necesario hacer 20 respiraciones por minuto, porque pues muchas veces se pensaba que es que tocaba sí o sí darle respiración, o si no el paciente se iba a quedar sin oxígeno y bueno, las secuelas. No es necesario, ¿listo? No ventilar demasiado, evaluar el ritmo eléctrico tan pronto como el DEA esté disponible en un paro cardíaco observado, ya que lo más probable es que el ritmo esté sujeto a desfibrilación. Entonces, si no responde, este es el mismo algoritmo. Activamos el SEN, evaluamos el ritmo, verificamos el pulso dentro de 10 segundos. Si no es normal, la respiración, pero tiene pulso, o sea, si no es normal la respiración, perdón, pero si el paciente tiene pulso, administramos una respiración cada 5 a 6 segundos, o sea, entre 10 y 12 respiraciones por minuto. Evaluamos el pulso cada 2 minutos. Si no respira o solo jadea o no tiene pulso, empezamos los ciclos de 32. Entonces, si tenemos el desfibrilador a la mano, evaluamos para corregir el pulso. Ahora, hay que tener en cuenta lo que les había dicho desde ayer. Si el ritmo es desfibrilable, pues se desfibrila, ¿sí? Si no, no se desfibrila, sino que se continúa con la RCP, ¿sí? O sea, si el paciente está en total paro, en asistolia, hay que continuar con masaje cardíaco. Si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, el mismo DEA le va a decir o le va a sugerir el choque, ¿sí? Entonces se administra el choque y se vuelve a la RCP inmediatamente por 2 minutos más sin pausa. ¿Qué quiere decir? Que entonces el mismo DEA me dice choque,
Yo que les digo a todos los que están ahí, despejen, suelto el choque y continuamos inmediatamente por 2 minutos más. ¿Listo? Y pues si el ritmo no es desfibrilable, continuamos cada 2 minutos y cada 2 minutos pues vamos a verificar si hay circulación o no de manera espontánea. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Un hombre de 65 años de edad está en una en una escalera corta cambiando una luz y de repente se cae. Él no responde. ¿Qué deberíamos hacer? A. Llamar al 123 y activar el SEM. 2. Empezar la RCP. 3. Empezar la ventilación boca a boca. O 4. Verificar el pulso. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? Verificar el pulso. Verificar el pulso. A ver. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es activar el SEM. ¿Listo? Llamar al 123. Entonces, la iniciación de cadena de supervivencia es llamar al rescate. Es el primer paso de entrenamiento de esta persona. ¿Listo? Jonaico, sí señor, activar el SEM y empezar. Segunda pregunta, ¿qué método debería usarse para medir su vía respiratoria en el caso anterior? Elevamos el mentón, levantamos la mandíbula, inclinamos la cabeza y hacemos estiramiento del mentón o inclinamos la cabeza. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La C, ¿no? Inclinación de cabeza. ¿Segura? Inclinar es así. Levantar el mentón, ¿no? Entonces, vamos a ver. B. Levantar la mandíbula. El impulso de la mandíbula es la maniobra de elección para abrir las vías respiratorias de este paciente, dado la importancia de una caída y la posibilidad de lesiones traumáticas. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es levantar la mandíbula. ¿Listo? Y tercero, la reanimación cardiopulmonar se inicia y el pulso de la persona regresa, pero no respira. ¿Qué tasa de ventilación debería usarse en esta persona? 6 a 8 respiraciones por minuto, 10 a 12 respiraciones por minuto, 18 a 20 respiraciones por minuto o depende del color de la persona. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la tasa de respiración? La B. ¿Cómo? La B. La B, muy bien. Entonces son de 10 a 12 respiraciones por minuto. Entonces, ¿qué recomiendan los expertos? Dar de 10 a 12 respiraciones por minuto. Lo suficiente. De hecho, nosotros en condiciones normales respiramos en un minuto más o menos de 12 a unas 14, 16 veces por minuto. Unas personas pues respiran un poco más. Pero en realidad, si se fijan, la tasa de respiración se maneja más o menos en un mismo rango. ¿Sí? Entonces ahí tenemos como lo mismo, un reanimador que hace una función y el otro hace otra. Entonces cuando hay dos reanimadores, mientras el uno se encarga de la parte cardíaca, el otro se encarga de la parte respiratoria. Ahora, en los niños, ¿qué pasa? Lo que les había dicho inicialmente. Se hace todo por el mismo estilo, se activa el SEM, pero pues vamos a agitar y vamos a determinar cuál es la causa y pues inmediatamente vamos a mirar si el niño tiene obstrucción de la vía aérea. Recuerden que en los niños la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? O que le genera un paro respiratorio es la principal causa que luego le genera un paro cardíaco. ¿Sí? Entonces, en el algoritmo de ventilación para los niños, primero miramos la correcta posición. En ausencia de lesiones en el cuello, se inclina la frente hacia atrás y se levanta el mentón o la barbilla. Se hace un sellado hermético, ¿sí? Se usa el S en abrazadera, ¿sí? En forma de abrazadera, o sea, en forma de E y C. ¿Qué es esto? ¿Sí? Sobre la mascarilla y se ventila. Entonces buscamos, ojalá que tengamos una mascarilla. Esta, por ejemplo, se puede, si tenemos por fuera del hospital y no es un ambú, se desconecta de la boquilla de acá y si se fijan, esto es una C y aquí se ve una E. Eso es lo que se llama la EC. Se aprieta la bolsa en más de un segundo hasta que el pecho se eleve
y no se ventila demasiado. Sin embargo, hay que ver si el niño, por ejemplo, tiene obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Si hay una obstrucción de la vía aérea, pues definitivamente tenemos que mirar cómo desobstruirlo. Entonces hacemos la maniobra de Henlich, que es la que vamos a ver mañana, ¿sí? Diferente en adulto, entonces un RCP de alta calidad, se asegura que sean de 100 a 120 compresiones por minuto, sí. La profundidad de compresión debe ser de una tercera parte del pecho. ¿Listo? Entonces, diferente a la de los adultos, que son 5 centímetros o máximo 6. En los niños sí es más o menos una tercera parte de lo que mide el pecho. Al igual que en los adultos, deben haber mínimas interrupciones durante las compresiones torácicas. No hay que ventilar en exceso, asegurarse que las respiraciones hagan subir el pecho. ¿Sí? Igualmente que en adultos, si vemos que el pecho se expande, quiere decir que le está entrando aire. ¿Sí? Entonces, si no responde sin reanimación normal, entonces llamamos al SEM, evaluamos el ritmo, verificamos el pulso por 10 segundos. Si se administra una respiración cada 3 segundos, agregamos entonces fíjese que aquí no son 2 respiraciones, sino una cada 3 segundos. Agregamos compresiones si el pulso permanece menor de 60 minutos por el riesgo de baja perfusión. Entonces, recordemos que la frecuencia cardíaca de los niños es un poco más rápida que la de los adultos. Entonces, una frecuencia cardíaca menor a 60 me está indicando que no es normal en un niño. ¿Listo? Evaluamos el pulso cada 2 minutos. Los niños, lo ideal es encontrarle o buscarle el pulso braquial, o sea, en el brazo, ¿sí? Ya no como en un adulto que lo miramos en la carotídea, sino en el pulso braquial en reanimación, ¿sí? O en los niños también lactantes mayores. Entonces, si hay un rescatista, se inician ciclos de 30 compresiones, 2 respiros. Si son dos rescatistas, ciclos de 15 compresiones y 2 respiraciones. Entonces eso depende también. Pero si es solamente respiración, entonces con pulso débil se administra una respiración cada 3 segundos. Fíjese que ahí cambia un poco la cosa. Si hay que desfibrilar, pues se evalúa para corregir el ritmo, ¿sí? Igual se aplica una descarga y se vuelve a RCP. Recordemos que si es un niño, pues el desfibrilador automático hay que ponerlo en modo pediátrico, ¿sí? Porque la descarga pues no va a ser igual de grande a la descarga de un adulto. Entonces, importantísimo ahí en medio del susto, porque como les digo, o sea, que aprendamos a manejar la situación no quiere decir que no podamos tener nervios, es normal, ¿sí? Entonces, hacemos la descarga si se necesita, si el desfibrilador automático nos lo está sugiriendo. Despegamos y soltamos la descarga. Si el DEA no indica aplicar descarga, entonces volvemos a RCP inmediatamente por 2 minutos más, verificamos el ritmo cada 2 minutos y continuamos los pasos hasta que llegue el soporte avanzado o hasta que la persona tenga signos de retorno espontáneo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un niño. Las compresiones torácicas ya no se hacen con las 2 manos o los 2 talones de las manos, sino con uno solo. Obviamente, pues el cuerpo del niño no es lo suficientemente grande como para hacerlo de esa manera. Entonces, ahora vamos a ver aquí un video. Asegura el lugar de los hechos. Elimina los peligros que amenacen tu seguridad, la del paciente o la de las personas que estén en ese lugar. Comprueba el estado de consciencia de la víctima. Acércate a su cara y en voz alta pregúntale: ¿te encuentras bien? Arrodíllate a la altura de los hombros, sacúdeselos con suavidad. Sin abandonar a la víctima, grita pidiendo ayuda y colócala en posición de reanimación, boca arriba, con brazos y piernas alineados sobre una superficie rígida y con el tórax descubierto. Abre la vía aérea, realizando la maniobra frente-mentón. Comprueba si la víctima respira con normalidad, durante no más de 10 segundos. Si la víctima no respira normalmente,
Con la vía aérea abierta, realiza 5 insuflaciones de rescate, boca a boca o boca a boca nariz, en función del tamaño del niño. Si el estado del o de la menor no revierte, inicia la RCP con 30 compresiones torácicas en el centro del pecho. Comprimir el esternón para deprimirlo al menos 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax o 5 centímetros. La técnica se realiza con el talón de una mano, en el centro del pecho. Alternamos compresiones, ventilaciones de una secuencia de 30 compresiones y 2 ventilaciones a un ritmo de 100 compresiones por minuto. Pasado un minuto, pide ayuda. Llama al 112 y en el caso de la existencia de un desfibrilador, colócalo rápidamente. No interrumpas las maniobras de reanimación salvo que la víctima inicie respiración espontánea, el socorrista se agote o llegue ayuda especializada. Listo, entonces ahí podemos visualizar cómo se hace una reanimación cardiopulmonar en pediatría. Si se fijan, pues el masaje cardíaco, aunque es similar en cuanto a la frecuencia, se hace solamente en niños con un solo brazo, teniendo en cuenta de que las compresiones que vamos a hacer son mucho más profundas. Ahora, pues aquí también lo que vimos, cómo se hace en lactantes. Entonces, en lactantes, pues lo que vamos a hacer es menores de 1 año. Lo que vamos a hacer es, si llega ya como tal al año, puede ser con los 2 dedos pulgares, como se ve en la imagen C. Sí, fíjense que aquí está mirando el pulso braquial, que es el que se mira en lactantes y en pediátricos. Y si es bien pequeño el niño todavía, pues se hace con los 2, con el índice y el anular. Si ya está más grande, con los 2 pulgares. Listo, de tal manera que podamos hacer unas buenas compresiones y garantizar que haya suficiente perfusión. Aquí estamos mirando. Y aquí entonces vamos a ver el video, reanimación cardiopulmonar en bebés. Una de las variaciones que se nos puede ocurrir o que puede haber en la RCP es cuando nos enfrentamos a situaciones con niños menores de 8 años o lactantes más o menos menores de 12 meses. En ambos casos, cuando nos encontramos, siempre hay que actuar de primeras con las mismas pautas. Recordar, protegemos el lugar, alertamos a los servicios de emergencia y socorrer, el PAS. Comprobamos consciencia, que así en un niño, ¿vale? Si vemos que el niño es muy pequeño, el nivel de consciencia lo hacemos más o menos en el talón, ¿vale? Para estimularle ese lloro tan característico de los bebés. Lo siguiente que hacemos es abrir vía aérea, la maniobra frente-mentón en el niño, ¿vale? Y ver, oír y sentir durante máximo 10 segundos. La variación principal es que en un niño empezamos con 5 ventilaciones de rescate, es decir, 5 boca a boca de estas tradicionales de siempre. Cerramos la nariz y abarcamos la boca. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego proseguimos con la reanimación cardiopulmonar. Siempre tenemos que adaptar la fuerza al paciente que tenemos enfrente. Por lo tanto, siempre con un talón de la mano, en este caso, ¿vale? Para controlar un poquito más la fuerza. Y 30 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y seguimos con 2 insuflaciones. En un lactante, como hemos visto antes, comprobamos el nivel de consciencia. Abrimos ligeramente la vía aérea, comprobamos
si respira o no respira. Cuando comprobamos de que no respira, lo mismo, 5 insuflaciones. Pero en un bebé intentamos abarcar las dos cosas. La vía aérea suya es boca y nariz, por lo tanto, nuestra boca abarca la boca y nariz. Y luego, más o menos en la zona intermamilar, lo mismo en el esternón, pero ahora ya con 2 dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Y seguimos con 2 insuflaciones. Recordar que si nos olvidamos del procedimiento para niños o para lactantes, es mejor utilizar aquello que ya hemos recordado o que ya conocemos, es decir, 32, el proceso o el protocolo utilizado para adultos, antes de no hacer nada. Esa es la peor de las reanimaciones que podáis hacer. Siempre, antes de no hacer nada, siempre en RCP hay que intentar hacer algo. Por lo tanto, en RCP adultos hemos visto que eran 30 compresiones, 2 insuflaciones. Aquí lo que adaptamos es eso mismo, pero a la constitución, en este caso del niño y del bebé. Una pregunta, ¿en bebés también son 30 compresiones? Sí, lo que decía ahí el paramédico. Entonces, puede ser, o sea, como él decía, lo peor que puede pasar es al menos hacer las 32, ¿sí? Pero también puede ser, como les decía, 15-2, si hay 2 rescatistas, que también es válido. O miremos aquí, hay otra de lactantes. Espérame un segundito. Bueno, importante es que antes que se me olviden, la profundidad de la comprensión debe ser más o menos de 1.5 pulgadas, o sea, unos 4 centímetros. Y entonces, fíjese que miramos primero que todo el pulso braquial, que es el que vamos a buscar. ¿Sí? Igual vamos a mirar la misma cantidad de tiempo, 5 a 10 segundos. Listo. La profundidad entre 100 y 120 por minuto. ¿Sí? 15 compresiones y 2 respiraciones. Esa es como la variante. ¿Sí? Ahora, ellos, por ejemplo, hablan de que se hacen también 5 respiraciones cuando hay ritmo cardíaco. Entonces, o sea, también hay que mirar las variantes, pero ¿qué decía él? A la final, si de pronto en el momento se nos olvida los pasos o la secuencia lógica, pues lo menos que podemos hacer es hacerlo como se hace en el adulto. Obviamente las compresiones pues no las vamos a hacer con el talón ya de la mano si es un lactante, sino ya sea con los 2 pulgares o con el dedo índice y el anular, ¿sí? El índice y medio, perdón, índice y medio. Sí, pero lo importante es al menos proveerle algo de resucitación mientras llega la ayuda, ¿listo? Entonces vamos a ver en relación 32, lo que les decía, si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos, hay signos de perfusión leve, se hace relación 32. Después de los 5 ciclos, se activa el sistema de respuesta de emergencias. Entonces básicamente el resto es igual. Sí, la secuencia viene siendo igual, la CAB, sí, en pediátrico, y listo hasta acá. Entonces, él le pregunta aquí, ¿cuánto es la profundidad de las compresiones en bebés? 1.5 pulgadas, o sea, más o menos unos 4 centímetros, casi los 4. Y vamos a mirar acá, espérame un segundito. Una especie de, es un video educativo que nos va como a ayudar a poder identificar una situación. Entonces lo vamos a responder entre todos, ¿listo?
Fui a hacer deporte ahí en la ribera del Manzanares, en Madrid Río, y no recuerdo nada más hasta 3 días después que me desperté en el hospital clínico. El caso es que por lo visto sufrí una muerte súbita, una arritmia letal. En principio me siento muy agradecido y profundamente orgulloso de los servicios de urgencia que tenemos aquí en Madrid y desde luego Policía Municipal, porque actuaron, vamos, en mi caso es que les debo la vida, entonces no sé cómo cuantificar el agradecimiento, no sé cómo decirles. Para poder salvar una vida es importante tener claros unos sencillos pasos, pero debes conocerlos perfectamente. En este vídeo veremos cómo cualquier ciudadano con unos mínimos conocimientos puede marcar la diferencia entre la vida y un mal final. Oiga. Listo, primera pregunta. ¿Qué deberías hacer tú si te encontraras con este paciente? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Entregar al paciente, activar el SEM, valoración secundaria o valorar la escena? Valorar la escena. Vamos a responder valorar la escena, a ver qué nos dice. Muy En caso bien. al encontrarse en un parque, evitaremos el paso de bicicletas. Hola, buenas. Nunca debemos Sí, mire, que ponernos estamos en aquí en el peligro. parque de la... Después de haber establecido la situación de seguridad, ¿qué se debe hacer? ¿Valorar la escena, entregar al paciente, activar el SEM o hacer una valoración secundaria? Activar el SEM. A ver, vamos a responder aquí, activar el SEM. ¿Qué dicen aquí en el chat? Activar el SEM. Vamos a activar el SEM. Listo, muy bien. Continúe por ahí. Sí, que hay una chica que está aquí, Nada, que se ha muchas caído, gracias. una deportista. Para con la bicicleta. Vete andando por allí. Después o durante el SEM se debe hacer ¿qué? O sea, aquí se activar el SEM, valorar la escena, valoración secundaria, entregar al paciente o hacer valoración primaria. Valoración primaria. Valoración primaria. Vamos a ver. Listo, muy Acaba de bien. hacer un esfuerzo físico. No vemos ningún objeto con el que se haya golpeado. Hay que mantener la calma en todo momento. El tercer paso es reconocer si está consciente o inconsciente. Sí, tranquilo. Samur, buenas tardes, ¿qué ha ocurrido? Hola, buenas, sí, mire, que es que estamos aquí en el Parque de la Pipa, hay una chica que se ha desplomado. Vete por el otro lado, por favor. ¿Sabes si el paciente respira? Que si respira. Sí, respira. ¿Puede colocarla en posición lateral de seguridad? ¿Sabe cómo hacerlo? Ah, que la pongamos en posición lateral de seguridad. Sí que sabe. Sí, está poniendo en posición lateral de seguridad. Perfecto. El alertante se coloca de rodillas a un lado de la víctima, que debe estar boca arriba en una superficie plana y firme. Descubre el tórax. Coloca el talón de la mano sobre el centro del pecho en la mitad inferior del esternón. Pone el talón de la otra mano sobre la primera. Sus hombros quedan sobre sus manos y los codos rectos. Comprime fuerte y rápido. La velocidad de las compresiones será de al menos 100 compresiones por minuto, con una profundidad de 5 centímetros. Hay que permitir que el tórax vuelva a elevarse e intentar no interrumpir las compresiones. Hay que continuar hasta que la víctima presente signos de vida o el servicio de emergencias se haga cargo del paciente. Le enviamos una ambulancia, no se muevan, ¿eh? No cuelgue el teléfono. Vale, no cuelgo, perfecto. Mira la hora a la que hemos empezado, por favor. Recuerda, aproximación segura. Llama al 112 y no cuelgue el teléfono. ¿Está consciente? ¿Respira? Hacer compresiones. Siga las indicaciones del operador.
y rápidamente nos dimos cuenta que podía ser una parada y rápidamente reaccionamos pues haciendo la reanimación. Tendríamos que dar asistencia, primeros auxilios, y quién iba a decir que me iba a tocar a mí ser el destinatario de esa RCP, al haber sido víctima, digamos, de una parada cardiorrespiratoria mientras entrenaba. Y la verdad es que estoy eternamente agradecido porque, claro, me salvaron la vida, nunca mejor dicho. Para poder salvar una vida es importante tener claros unos sencillos pasos, pero debes conocerlos perfectamente. En este vídeo veremos cómo un ciudadano relacionado con los servicios de emergencia y con los conocimientos de un primer respondiente, que es el personal entrenado, puede marcar la diferencia entre la vida y un final indeseado. Esto es lo que debe hacer. Listo. ¿Qué debemos hacer en ese caso? La persona estaba sentada en su carro y quedó desmayada. Activamos el SEM, hacemos valoración primaria, valoración secundaria, entregamos al paciente o valoramos la escena. Valorar la escena. Pues valoremos la escena. A ver qué nos dicen. Listo, muy bien. El respondiente es en la autoprotección. En este caso, al encontrarse en una vía pública, el agente se hace cargo de la situación. Quita las llaves del contacto y desvía o para el tráfico mientras retiran al paciente del coche y lo depositan en la acera. Que voy a avisar a mi hijo. Madre mía. Espacio. Listo, después de valorar la escena, ¿qué vamos a hacer? Activamos el SEN, hacemos valoración secundaria o entregamos al paciente. Activar el SEN. Vamos a activar el SEN. Listo. Dale, Víctor 500. Reclámame una Samur en la calle Don Ramón Castro Viejo. Después de activar el SEN, ¿qué debemos hacer? Hacemos valoración secundaria, valoración primaria, entregamos al paciente o activamos... bueno, ya dijimos activar el primaria. Valoración primaria. A un lado de la víctima, que ya estaba boca arriba en la acera, una superficie plana y firme. Iniciamos CAB. C, compresiones. A, apertura de vía. B, ventilaciones. Descubre el tórax. Coloca el talón de la mano sobre el centro del pecho en la mitad inferior del esternón. Pone el talón en la otra mano sobre la primera. Sus hombros quedan sobre sus manos y los codos rectos. Inicia compresiones. 26, 27, 28. ¿Cómo te llamas? Juan. Mira, Juan, me manda a montar esto, por favor. Sí, una mascarilla. Solo hay que sacarlo así. ¿Pero qué le ha pasado? 28, 29, 30. ¿Alguno sabe hacer CP? ¿Tú sabes? Sí. Ponte. Comprime fuerte y rápido. La velocidad de las compresiones será de al menos 100 compresiones por minuto, con una profundidad de 5 centímetros. Hay que permitir que el tórax se eleve de nuevo e intentar no interrumpir las compresiones en esta serie de 30. Cuando llega a 30, te pones, ¿vale? Vale. Han dicho que se han llamado, ¿no? Sí, se habían llamado. Venga, ponte. Deja que el tórax se expanda, que se eleve el pecho. Sí, muy bien. 24, 25, 26, 7, 28, 9, 30. 1, 2, 3, al siguiente, 4, de todas formas, cambiamos. 6, 7, 8, 9, 10. Apertura de la vía aérea. Apoya una mano en la frente y echa la cabeza hacia atrás mientras con la otra mano tira de la barbilla hacia abajo, con lo que la vía aérea queda abierta. Y realiza 2 respiraciones. A partir de este momento, la secuencia de 30 compresiones y 2 insuflaciones, otras 30 compresiones y 2 insuflaciones, y así hasta que lleguen los servicios de emergencias. ¿Qué debemos hacer cuando lleguen los servicios de emergencias? Valoración de la escena, valoración primaria, activar el SEN, entregar al paciente o valoración secundaria. Entregar al paciente. Pues ahí ya entregamos al paciente.
la persona se recupere. No lo sé, no lo sé. ¿Cuánto tiempo lleva, sabes? No lo sé. ¿Qué ha pasado? Paciente, parada, hace 5 minutos. ¿Estás cansado? Sí. Venga, lo pongo yo. Muchas gracias, nos hacemos cargo nosotros. Recuerda, aproximación segura. Avisa al 112 y no cuelgue el teléfono. ¿Está consciente? ¿Respira? Hacer compresiones. Siga las indicaciones del operador. Bueno, listo. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Y el día de mañana pues continuamos con el tema de cómo se utiliza el DEA, ¿listo? Entonces, si se fijan, todo lleva una secuencia lógica y si respondemos según esta secuencia lógica va a ser bastante fácil. Pero pues para eso hay que estar como repasando, tener en cuenta todos los pasos, cómo va a ser la primera respuesta, qué es lo primero que vamos a revisar en el paciente, en qué momento vamos a iniciar las compresiones y después de iniciar, obviamente, pues no parar. Fíjese que cuando hicieron la entrega del paciente, quien estaba haciendo las compresiones no paró, él siguió respondiendo mientras le hablaba la paramédica, ¿sí? Y pues de esta manera vamos a obtener una muy buena respuesta, posiblemente un paciente que va a sobrevivir y pues nosotros vamos a ser ahí los héroes. ¿Listo? Bueno, entonces pues vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Mañana continuamos con la temática. Y pues la idea es seguir como avanzando en cuanto a todo el proceso que se hace durante una reanimación. ¿Listo? Entonces muchas gracias por el día de hoy. Profe, muchas gracias. Bueno, igualmente por Gracias, profe. Dios le bendiga. Y nos veremos entonces el día de mañana, ¿listo? Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.